Estos adolescentes son tan despiadados como siempre podrían pasar por cualquier adolescente común. Pero no se equivoquen, son asesinos que apuñalan, disparan y matan a sus víctimas, algunas de las cuales son familiares cercanos, amigos íntimos e incluso bebés. En el video de hoy veremos algunas de las reacciones más impactantes de estos chicos despiadados después de recibir la pena máxima de cadena perpetua. James Fairweather. El 29 de abril de 2016, los habitantes de Colchester respiraron aliviados después de que a un joven de 17 años llamado James Fairweather se le impusiera una condena a cadena perpetua. Para quienes no lo conocen, esto podría parecer una sentencia dura para un joven, pero Fairweather no era como la mayoría de los adolescentes de su edad. A los 15 años, Fairweather había matado a 2 hombres, James Atfield, de 33 años, padre de 5 hijos, y Nahed Almana, de 31 años, estudiante de la Universidad de Essex. Aparte del crimen de matar a 2 personas inocentes, lo que es aún más atroz es cómo se cometió el crimen. Fue brutal, personal y claramente obra de un monstruo. La naturaleza del crimen fue tan espantosa que la policía llegó a creer que se trataba de un crimen de odio, pero no lo era. Según él, le dijeron que los matara unas voces en su cabeza. A Atfield lo apuñaló más de 100 veces mientras yacía en un campo después de haber bebido. Fairweather describe como líquido a Atfield de la misma manera en que un pescadero hábil describiría cómo filetear un pez, completamente sin emociones y sin ningún remordimiento. Se le preguntó por qué agredió a Almana en los ojos. Fairweather afirmó que era para que no pudiera ver el mal. Después de explicar cómo cometió los crímenes, el juez le impuso 2 cadenas perpetuas por ambos asesinatos, con un mínimo de 27 años. Pero a Fairweather no le importó, bromeó con su padre, lanzó besos, sonrió, jugó con sus gafas y murmuró: "No me importa", durante la sentencia. Nehemiah Grio. Ahora vamos con otro joven, pero este caso es más extraño. Nehemiah dijo que tenía pensamientos suicidas, pero el joven de 15 años no planeaba quitarse la vida, más bien quería enfrentarse a tiroteo con la policía y tal vez ser abatido. Nadie sabe por qué tuvo ese pensamiento, excepto que estaba enojado con su madre, pero debe haber más motivos, porque enojarse con su madre no es motivo suficiente para lo que hizo. Y es que Grio liquidó a su madre mientras dormía, luego liquidó a su hermano menor, quien se puso molesto al enterarse de lo que le había sucedido a su madre. Sus 2 hermanas menores, que a estas alturas estaban aterrorizadas y llorando en su habitación, sufrieron el mismo destino que su madre y hermano. Grio las liquidó a tiros. El asesino no había terminado, esperó a que su padre regresara a casa y, cuando lo hizo, Grio lo liquidó. Grio condujo entonces a la iglesia donde su pastor le preguntó sobre su padre. Entonces respondió que su padre estaba muerto, y fue entonces cuando todo se desveló. El joven fue arrestado y confesó rápidamente lo que había hecho a la policía. Inicialmente se consideró que era tratable, y después de 6 años, Grio compareció ante un juez para ser condenado. Fue un momento emotivo, ya que el joven, quien tenía 22 años en ese momento, expresó remordimiento por lo que había hecho. "Lo siento por haber quitado la vida a las personas que amaba. Saben, desearía poder volver atrás, pero la realidad es que no podemos", dijo el joven. Luego, les dijo a su familia, que estaba presente en la corte, que él había sanado y rezó para que también se sanaran. "No quiero venganza, los quiero y quiero ver lo mejor para todos ustedes. Y rezo para que tengan sanación de la misma manera que yo la tengo". A pesar de sus lágrimas y disculpas, el juez lo trató como adulto y declaró que no era tratable. Entonces el joven recibió una condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Dexter Johnson. Esta historia es un poco peculiar. 2 amantes, María Ares y Huo, estaban teniendo una agradable conversación cerca de la medianoche sin saber que esa noche no iba a terminar como las anteriores, porque el joven de 18 años, Dexter Johnson, sus amigos estaban desatados, según las autoridades. Johnson y sus amigos estaban en una ola de crímenes que duró alrededor de 25 días.
Durante ese tiempo, los adolescentes habían liquidado al menos a 5 personas y pronto agregarían a Ares y su novio a su lista de víctimas. Mientras los adolescentes conducían por la zona, vieron a Ares en el coche con su novio y los asaltaron a punta de pistola después de robarles. Johnson y sus amigos llevaron a los amantes al bosque, donde Johnson abusó de Ares y su novio fue obligado a presenciarlo y burlarse, mientras Johnson agredía a su novia. Después del asalto, Johnson y sus amigos llevaron a sus víctimas más adentro en el bosque y los ejecutaron de un disparo en la cabeza. El fiscal reveló que Ares fue asesinada de manera similar, siendo baleada en la cabeza, estilo ejecución. Sin embargo, Johnson niega ser el tirador, y sus abogados afirman que otro adolescente presente en la escena fue quien realizó los disparos. Años después, Johnson, que ahora tiene 31 años, se presentó ante el juez para recibir su condena. Dexter Darnell Johnson, el jurado te ha encontrado culpable de asesinato capital de acuerdo con las leyes del estado de Texas. Este tribunal te impone la pena de muerte, sentenció el juez. Después de que el jurado lo encontrara culpable y de recibir su condena, Johnson se sentó y no mostró reacción al principio. Luego, de repente, se levantó de su asiento y corrió hacia la familia de las víctimas. Los agentes de policía en la corte reaccionaron de inmediato, interceptando a Johnson antes de que llegara a la familia. Se produjo un caos mientras los agentes restringieron a Johnson y lo sacaron de la corte. Su condena de muerte se suspendió unas horas antes de la ejecución debido a motivos de discapacidad intelectual, pero es probable que no reciba un trato favorable después de su arrebato en la corte el día de su condena. Jackson, un estudiante de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, se encontraba de regreso a casa después de un largo día de clases cuando su vida se vio trágicamente interrumpida. En un giro inesperado del destino, Jackson y un cómplice lo interceptaron, armados y con la intención de robarlo. La víctima, llamada Potter, se vio atrapada en una pesadilla cuando los delincuentes lo amenazaron con una pistola exigiendo su dinero. Sin embargo, la desesperación se apoderó de ellos cuando descubrieron que Potter no llevaba efectivo consigo, lo que desencadenó una reacción violenta por parte de Jackson. En un estallido de furia y sin pensarlo 2 veces, Jackson disparó a Potter en el pecho, arrebatándole la vida en un instante. El impacto de este acto atroz dejó a la comunidad estudiantil y a la ciudad de Milwaukee en estado de shock. El caso llegó a juicio y el jurado, tras escuchar los testimonios y examinar las pruebas, declaró a Jackson culpable de asesinato. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. En lugar de mostrar cualquier indicio de remordimiento, Jackson se volteó hacia los familiares de su víctima, haciendo gestos obscenos y lanzando maldiciones en su dirección. A medida que se desarrollaba el juicio, el fiscal presentó un video como evidencia, mostrando a Jackson burlándose y maltratando verbalmente a la familia de Potter. Este acto de crueldad adicional hacia las personas que ya estaban sufriendo profundamente fue un golpe devastador para la comunidad y generó una ola de indignación en las redes sociales. El juez, conmocionado por la evidencia de la falta total de empatía y remordimiento de Jackson, tomó una decisión drástica. Dictaminó que Jackson sería condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estalló en aplausos y lágrimas de alivio para la familia de Potter y para todos aquellos que habían sido testigos de la crueldad y el desprecio de Jackson.